Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Rátiva y soy psicoterapeuta de la Fundación Fundar. Esta es nuestra cuarta entrega virtual para las reuniones de familia que se están realizando en nuestra fundación. Espero que ya hayan podido ver la secuencia de estas reuniones, y como para ponerlos al tanto un poco a las personas que por primera vez nos ven, estamos trabajando los pasos de Alcohólicos Anónimos enfocados en codependientes anónimos, porque estamos trabajando con las familias de quienes hacen un proceso por adicción al consumo de drogas, alcohol, juego, sexo, cualquier conducta que sea de tipo adictivo. Bienvenidos, y espero que estas charlas y estos encuentros sean para su crecimiento personal y el crecimiento personal de su familia. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos venido trabajando durante estos tiempos. Ya trabajamos el primer paso, que se enfoca simplemente, es el más importante, en la aceptación de que nuestra vida se volvió ingobernable debido a nuestra codependencia. El segundo paso es donde le pedimos a nuestro poder superior que nos devolviera el sano juicio para tomar mejor las decisiones de nuestras vidas, mejores decisiones y mejores actitudes para nuestras vidas. El tercer paso habla de que le entregamos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado del poder superior, tal cual como cada uno lo conciba. Y la semana pasada estuvimos hablando del cuarto paso, que es muy importante, que nos lleva enteramente a la acción, y es realizar un minucioso inventario moral, ¿sí? Hoy vamos a continuar hablando acerca de este paso. La semana pasada nosotros conversamos o les contamos acerca de qué consistía este paso y cuáles eran las sugerencias para hacerlo. El día de hoy lo que vamos a entregarles son una serie de tips para tener en cuenta al hacer este paso. Entonces, bueno, manos a la obra. La primera frase con la que quiero comenzar es la siguiente. Dice: la única forma de cambiar es saber exactamente lo que tenemos que cambiar, ¿sí? Lo que tenemos que modificar y lo que podemos adaptar, ¿sí? No podemos cambiar lo que desconocemos. Si siempre hemos creído que eso está bien, que eso es lo correcto, que esa es la manera, pues no va a haber ninguna motivación interna hacia el cambio. Y lo importante es poder saber exactamente qué tenemos que cambiar. Y para eso nos sirve el cuarto paso: hacer un minucioso inventario moral, un detallado y minucioso inventario de todas aquellas cosas que debemos cambiar porque nos ha traído perjuicio a nuestra vida y tal vez ha perjudicado a las personas que nos rodean. No solamente el inventario moral corresponde a las cosas negativas, sino también a las cosas positivas que yo tengo, a los recursos propios que tengo como ser humano, que seguramente van a ser las herramientas sobre lo que yo me apalanque para el cambio. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar seis tips a tener en cuenta, y finalmente, a medida que voy trabajando cada uno de ellos, les voy a ir dando como la tarea que pueden hacer para trabajarlos. La primera característica a tener en cuenta es el miedo, ¿sí? Dentro de esta lista de inventario moral seguramente van a surgir en ustedes la palabra miedo, ¿sí? Que el miedo es un fantasma, ¿no? Es el temor a lo que puede suceder a futuro, a lo que va a pasar si yo tomo determinada decisión, o si yo dejo de hacer determinado comportamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familiar? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar ahorita en este momento con las condiciones de salud? ¿Qué va a pasar con las empresas, con el trabajo? Es ese miedo ¿no? Y creo que la clave fundamental para resolver el miedo, o lo que está en contraposición al miedo o versus, es la fe y la confianza, ¿sí? Mi invitación es que al hacer este inventario moral nosotros nos llenamos de miedo porque no nos gusta mirar hacia adentro. Pero mi invitación precisamente es para que se den cuenta que mirar hacia adentro no puede ser más grave o más doloroso de lo que ya hemos vivido, ¿sí? Mirar hacia adentro con total honestidad lo único que nos va a traer es paz, es armonía, es alegría, es recuperar el control, el equilibrio, ¿sí?
Y nada malo me va a pasar si yo miro con honestidad hacia adentro, ¿sí? Y si es un trabajo orientado, guiado, tal vez por un profesional, por un padrino de Al-Anon, de Alcohólicos Anónimos, de Narcóticos Anónimos. Entonces, mi invitación para el puntico del miedo, todo aquello que nos dé miedo. Siempre tal vez se nos ha tildado por tener miedo de ser gallinas, de no ser arriesgados, pero es natural tener miedo y es también instintivo y nos protege, ¿no? Es un mecanismo de defensa, el miedo que nos protege y nos garantiza la supervivencia. Pero en este momento, si usted al hacer su inventario empieza a tener miedo de revisar esas historias, de revisar su historia de vida, de revisar las cosas, las decisiones que ha tomado, las circunstancias en las que usted se ha visto envuelto, lo que le ha sucedido en su infancia, en su adolescencia, en su relación de pareja, mi invitación es no tenga miedo. Sé que tal vez le va a dar miedo, le va a dar dolor, le va a generar tristeza, pero simplemente tome valor, tenga coraje y enfréntese a él, ¿sí? Y si ustedes no sé si habrán escuchado eso de que dicen, bueno, alguien golpeó a mi puerta, toc, toc, ¿quién abrió? Al abrir, ¿quién es? Soy yo, ¿sí? El miedo. ¿Y que me encontré? Me encontré conmigo mismo. Finalmente detrás del miedo estaba yo. Estaba ahí sosteniendo yo misma ese fantasma. ¿Qué había ahí? Nada. Abrí la puerta, solamente me encontré conmigo misma, ¿sí? Soy yo quien genera esos mecanismos de miedo y quien decido si los enfrento o no. Seguramente hay muchas razones para tener miedo, ¿sí? Por motivos que nos hayan ocurrido que estén fuera de nuestro control o de nuestro alcance. Sin embargo, en este momento, la única persona responsable para enfrentar ese miedo es usted, ¿sí? Es usted. Y entonces la invitación es que frente a ese fantasma que se pueda presentar al hacer este ejercicio, simplemente des el permiso de continuar, de enfrentarlo, de tener coraje y bueno, nada más. Mi sugerencia para este punto, si usted ha experimentado miedo al hacer este proceso de inventario o encuentra situaciones que le han generado mucho miedo en su vida, por favor haga una lista de esos 5 miedos, 5 temores más profundos de los cuales usted tenga allí y regístrelos. Es importante identificarlos, porque una vez usted los identifique en el trabajo con su terapeuta individual, en el trabajo con su poder superior, seguramente va a encontrar cuál es la raíz de ese miedo y va a poder enfrentar, desarrollar estrategias de afrontamiento adecuadas para superar ese temor o ese miedo. Reflexione sobre las siguientes preguntas, unas preguntas que nos hace el Padre Eduardo que son muy interesantes cuando hablamos acerca del miedo. Dice, ¿tengo miedo que me rechacen si soy honesto con los demás? ¿Es el temor la base de mis relaciones interpersonales? ¿Temo al fracaso? ¿Temo al triunfo personal? ¿Temo revelarme tal y como soy, que me conozcan quién soy? ¿Es el temor la base de mi relación con el poder superior? Revise estas preguntas en su vida, ¿sí? Anótelas, registre sus respuestas y trabájelas con el terapeuta individual. Además, pues no olviden registrar los 5 temores que usted tenga más profundos, esos 5 miedos: miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a no dar la talla, miedo a equivocarse, miedo a perder, ¿no? Tenemos muchos miedos: miedo a que nuestro familiar no se recupere, miedo a lo que podrá pasar en el futuro, ¿no? Es importante que usted reconozca cuáles son sus miedos. El segundo tip tiene que ver con depresión. Cuando usted empieza a hacer este tipo de trabajo, por lo general, puede pasar que usted claudique rápidamente porque empieza a experimentar sensaciones muy desagradables y empieza a pensar que tal vez hacer esto no está tan bien porque le genera malestar. Pero mi invitación es a que no tenga una actitud de juez, de jurado, de ejecutor, no se reproche, no haga juicios, sino simplemente permítase ver con su realidad, ¿sí? Con su vida, con lo que ha sido usted y su familia.
¿Por qué se llama depresión? Porque cuando empezamos a revisar esas historias del pasado y tenemos una actitud de juez, de jurado, pues nos vamos a dar palo. Y resulta que este trabajo no es para darse palo, este trabajo es para sanar y para crecer como persona. Entonces, si empieza a llegar la tristeza, la melancolía, la apatía, ¿sí? No permita que estos sentimientos saboteen su trabajo personal, ¿sí? Tenga cuidado de no caer en ser su justiciero primario, ¿sí? El policía que lo está acusando, el juez que lo va a castigar y le va a poner una pena por lo que usted hizo o dejó de hacer. Simplemente es un ejercicio de autorreflexión, de autoconocimiento. Así que mire su vida, observe su historia sin juzgarse, sin señalarse, sin criticarse. Simplemente observe lo que pasó. Siempre hay una explicación que nos da cuenta de por qué usted decidió tomar esa decisión o por qué dejó de tomar una decisión, por qué actuó de una manera. Y es aprender a ver tu historia con compasión, con amor, ¿sí? Entonces, si esos sentimientos surgen en usted al revisar la historia, simplemente véalos, tranquilícese, no quite inmediatamente, haga un pare e inmediatamente deje de juzgar. Simplemente observe y deje pasar. El tercer tip tiene que ver con la culpa, ¿sí? La culpa es un sentimiento que se genera ante una acción o una omisión, ¿sí? De un comportamiento que yo haya tenido, ¿sí? Que yo dejé de hacer o que hice. Y ese comportamiento genera unas consecuencias. Y esas consecuencias por lo general son desagradables, por eso me generan un sentimiento de malestar al que le llamamos culpa. Creo que en otros encuentros que hemos tenido les he explicado cómo se da el círculo vicioso de la adicción, ¿no? Entonces hay una situación que me genera malestar, voy, consumo, o si soy codependiente, trato de salvar, de controlar, de sobreproteger a mi familiar, y luego que pasan todas estas situaciones, al finalizar, al parar, ¿sí? Al quedar en calma, me siento muy mal por lo que hice. Cuando yo voy y saco a mi familiar de la tienda y le hago un escándalo, lo grito, lo hago caer en ridículo, él se pone furioso, dice que no se va conmigo. Finalmente yo llego a mi casa, me siento totalmente abatido porque no logré mi objetivo, porque al contrario me vi tal vez agredida, ¿sí? Y empiezan esa cascada de pensamientos, esa lluvia de pensamientos que generan mucho malestar frente a qué estoy haciendo, porque lo hice, tal vez ahora va a consumir más porque yo fui y lo hice quedar en ridículo, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa? Que yo perdí autoridad frente a mi hijo y no me hizo caso. ¿Qué le estará sucediendo? Esto sí será lo correcto, ¿no? Entonces, ese sentimiento de malestar, lo único que hace generar en mí de nuevo es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, tengo comportamientos codependientes que me generan un malestar profundo, luego ese malestar profundo lo reconozco como culpa, como hacerme responsable de, y vuelvo y genero de nuevo más comportamientos codependientes. Lo mismo pasa con el alcohólico o con el adicto. Entonces, sí, hay una situación de malestar, me peleo con mi esposa, me voy, me tomo todo el trago posible ese fin de semana, no llego a la casa. Cuando estoy pasando la resaca, el guayabo, me estoy sintiendo súper mal y la culpa me hace sentir tan mal, que lo único que puede alivianar en mí ese malestar es volverme a emborrachar. Ese es el círculo vicioso, ¿sí? Es un sentimiento abrumador. ¿Cómo silenciamos nosotros esos sentimientos de culpa, ¿sí? Siendo familiares de una persona que tiene una adicción? Entonces, por lo general, ¿cómo? Sobreprotegiendo. Entonces debe ser que yo no le he dado mucho amor, debe ser que yo no le he dado lo suficiente, venga, yo hago por usted, venga, yo lo cuido, salvándolo, ¿no? Entonces le está yendo mal en el colegio, se portó mal, fue irrespetuoso con una profesora, entonces yo me pongo furiosa, lo justifico, digo, pobrecito, es que mire el muchacho, tal, minimizo la situación. Entonces no quiero ver la realidad tal cual como es, empiezo a decir, eso es típico de la edad, eso es normal, así lo hace a todo el mundo, yo creo que eso le va a pasar, niego, me pongo furioso cuando me hacen el señalamiento, y entonces
dejo que todo pase así, justifico, controlo. Entonces frente a los demás digo que no está pasando nada, todo está bien, ¿sí? Pero por el otro lado, entonces estoy dándole la cantaleta, lo estoy criticando, lo estoy juzgando, le estoy diciendo, mire todo lo que hago por usted y usted no responde, pero finalmente no soy capaz de poner un límite claro que diga, ya no tolero más tu comportamiento. Simplemente amenazamos y amenazamos, pero no ponemos límites claros. Entonces, en este de la culpa, en este tip o en este síntoma, en este sentimiento que alimenta un círculo vicioso que es bastante destructivo, la tarea es hacer una lista de cosas que nos hacen sentir culpables. ¿Qué cosas hemos hecho o dejado de hacer que nos hacen sentir culpables? Por lo general en la familia, en los codependientes, el sentimiento de culpa es, nos hacemos responsables de la adicción. Nos hacemos responsables de que nuestro familiar consuma de manera desproporcionada y que tenga hecha su vida un caos, porque consideramos que es nuestra responsabilidad, ¿no? Que debemos haber hecho más o que debemos haber hecho algo mejor, o que finalmente cuando no somos nosotros es culpa de las personas que están a su alrededor, son los amigos, son los compañeros, es su pareja, ¿sí? Pero nunca asumimos que la responsabilidad y la decisión del consumo es de nuestro familiar. La siguiente tiene que ver con la falta de perdón, y eso sí que nos pasa mucho. Nuestro principal o nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. A veces se nos facilita perdonar a otros, pero no perdonarnos a nosotros mismos por los errores o las faltas que hemos cometido, ¿sí? Por las cosas que hemos permitido que otros nos hagan, ¿sí? Siempre responsabilizamos a otros y no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras determinaciones. Y lo primero que hay que hacer es tener una actitud de perdón con nosotros mismos, porque de esta manera, digamos que el proceso cómo va, cuando yo logro perdonarme a mí mismo, es más fácil que yo acepte el perdón de otros, ¿sí? Y por supuesto que acepte que el poder superior también me perdona por la falta que hayamos cometido. Cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, asumimos o aceptamos nuestra naturaleza humana, en donde somos totalmente imperfectos, donde no somos perfectamente imperfectos. Cuando reconocemos que somos perfectamente imperfectos, que tenemos una naturaleza humana, que fallamos, en ese mismo momento podemos ver al otro de una manera más fácil para perdonarlo, porque entendemos que así como nosotros tenemos fallas, tenemos falencias, ¿sí? El otro también, y de esta manera también puedo perdonar más fácil, ¿sí? Cuando yo mismo me perdono por las faltas que haya cometido, por más graves que hayan sido, también es más fácil que cuando otros me perdonan a mí, yo aceptar ese perdón. Porque muchas veces las personas a las que hemos herido nos perdonan, pero nosotros preferimos seguir rastrillando, llevando ese dolor, esa carga, esa maleta pesada por nuestras faltas, ¿no? Y es ahí donde vienen los juegos de manipulación. Entonces es deshacerse de esas cargas que ya no sirven para nada. Recuerden que cuando hemos desarrollado una codependencia, esa codependencia nos lleva a pensar, a actuar y a sentirnos de una manera particular. Y recuerden que el segundo paso lo que nos indicaba era que le pedíamos al poder superior que nos devolviera el sano juicio, ¿sí? Es decir, que nos permitiera ver las cosas con un principio de realidad, identificar cuál era lo correcto y lo incorrecto, qué me beneficia a mí y a mis seres queridos, cuál será la mejor decisión, diferenciar entre los deseos y las necesidades. Yo puedo desear muchas cosas, pero antes de los deseos van las necesidades. ¿Qué necesito? Mi salud, mi bienestar está primero que cualquier otra cosa, que mi apariencia física con respecto a quizás a pagar un gimnasio muy costoso, a hacerme una cirugía plástica, ¿no? Primero está la salud y el bienestar, como me siento conmigo mismo, ¿sí? Viene de adentro hacia afuera. Aquí la actividad tiene que ver con
Dice, asuma una actitud sanadora, acéptese tal y como usted es, sin juicios, sin condenaciones. Esa es una actitud que realmente lo moviliza a usted al cambio. La falta de perdón está conectado a la culpa. ¿Sí? Yo me siento muy culpable por las fallas o por los errores cometidos. Pero aquí mi indicación es, usted debe dar el siguiente paso a la falta de perdón y a la culpa, es hágase responsable de sus actos. De nada nos sirve seguir sintiéndonos miserables por algo que hicimos que estuvo muy mal, si continuamos haciéndolo todos los días, si cada vez que se nos presenta una situación similar respondemos de la misma manera, ¿sí? Lo importante es romper el ciclo. Lo importante es que usted asuma la responsabilidad de sus actos y genere un cambio. Si usted sabe que es vulnerable en esa área, si usted sabe que con esa persona es mejor no tener contacto, si usted sabe que aún le cuesta mantener una relación, una comunicación saludable con esa persona, si usted sabe que aún hay resentimientos ahí, que la manera en la que usted se va a relacionar con esa persona no va a ser para bien, entonces ¿qué tendrá que hacer? ¿Seguir insultando, seguir juzgando, seguir sermoneando? ¿O asumir la responsabilidad frente a esa actitud suya y cambiar, buscar estrategias para afrontar, como para bajar ese nivel de malestar que tiene esa persona y buscar maneras de comunicarse más efectivas o aprender a guardar silencio? Cuando corresponde, ¿no? Y hablar cuando, digamos que hay momentos en los que uno tiene que aprender a guardar silencio porque no vale la pena. Cuando alguien está borracho, ¿usted para qué lo sermonea? Y también en el momento en que esa persona está sobria, ¿de qué manera se va a comunicar con esa persona? ¿No? Entonces no es todas las veces seguir fallando, sino asuma una actitud de responsabilidad y de buscarle solución, de reparar y de continuar, porque de eso se trata. Cuando usted se responsabiliza por sus actos, lo que hace es reparar. Eso lo vamos a ver en los siguientes pasos que vamos a hacer de codependientes anónimos. Aquí hacemos la lista, el inventario, y el siguiente paso, los siguientes pasos tienen que ver con qué hacemos con esa lista y cómo reparamos el daño hecho o nuestros comportamientos que son disfuncionales. Haga una lista de actos que usted haya hecho en contra suya y en contra de los demás, ¿sí? Al perdonarme, puedo aceptar el perdón de otros y reparar. El siguiente ítem de estos tips tiene que ver con la ira. Finalmente yo creo que el cúmulo de cosas, de situaciones vividas, de frustración y de malestar, lo que nos hace llevar es a mantenernos en una actitud explosiva, a tener poca tolerancia. Hemos perdido el control sobre nuestra expresión de la ira o de la rabia. Entiéndase ira no solamente como ira, sino como cólera, odio, venganza, crueldad, sarcasmo, cinismo, hostilidad. Todas esas características entran dentro del conjunto de lo que podremos llamar ira. También tiene un círculo vicioso. ¿Cómo así que es un círculo vicioso? ¿Sí? Cuando nosotros hemos sido heridos, herimos. Es parte del aprendizaje. Son esas cosas que nosotros tenemos que reaprender, resignificar, sin darnos cuenta de eso que tanto odiamos, que el otro nos hizo, que nos dolió tanto, nosotros también lo hacemos con otras personas o con esa misma persona que nos hizo daño, ¿no? Al ser herido, herimos. La ira es también como un mecanismo de protección a un ataque, a una herida, y genera supervivencia. Pero mal manejado, pues finalmente no nos genera bienestar, sino malestar. No es un mecanismo de protección, sino al contrario de vulnerabilidad. Aquí los tips o las tareas a hacer son: identifique cuándo y cómo actúa cuando tiene ira. Identifique el daño hecho con usted mismo y a usted mismo y a los demás
a causa de su ira o de su cólera, de su venganza, de su violencia, de su sarcasmo, de su cinismo, de su crueldad, de su hostilidad. Hagamos una lista de 10 cosas, personas o lugares que le hagan sentir ira o cólera. Aquí yo siempre les sugiero que hagan como 2 columnas, ¿no? La primera es la lista donde usted pone la situación, el lugar, la persona, la cosa, la situación que haya tenido que vivir. Si usted vivió una situación de abuso en su infancia y eso lo tiene con mucha rabia, con mucha ira hacia esa persona, entonces la primera parte de la lista irá con la actividad puntual o la situación puntual que usted tuvo que vivir, el abuso. Y al frente usted va a poner las personas implicadas, ¿sí? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué tiene ira? ¿Cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos hacia eso? Finalmente, digamos que en esta primera entrega, porque aún nos quedan más tips para poder hacer ese cuarto paso que es tan importante, vamos a hablar de algo que se llama conmiseración, que a los codependientes nos encanta, ¿sí? Sin darnos cuenta, asumimos muchas veces esa actitud. La conmiseración es ese pobrecito de mí, es asumir una actitud de víctima, de pesimismo, de frustración, ¿sí? En ver todo en negativo, ver todo en negro, ¿sí? Es un sentimiento peligroso porque lleva a la constante recaída. No quiere decir que tú no te puedas ver con compasión, puedes ver con compasión lo que has vivido, porque seguramente has vivido situaciones muy dolorosas y muy críticas. Pero una cosa es verte con compasión, con amor y con una actitud de resiliencia, ¿sí? De generar mecanismos de resiliencia, de superación, y otra es quedarme en el pobrecito yo, a mí que todos me han hecho todo, la vida es tan mala, todo ha sido tan perverso conmigo, una actitud muy empobrecida, muy centrada en los pensamientos negativos. Es muy fácil caer en ello cuando tenemos una vida de constante malestar, ¿sí? Cuando constantemente no recibimos mucho reconocimiento, cuando generalmente cada día, el pan de cada día es un problema diferente, y seguramente hemos tenido momentos de buena actitud, de ser positivos, de empezar a ver lo que sí está bien, pero hay momentos en el que definitivamente, sobre todo cuando hay una adicción o cuando hay situaciones muy graves en casa, a veces la situación es tan fuerte que sobrelleva y que sobrepasa todo nuestro poder ver las situaciones o los eventos de manera positiva, sacarle lo positivo a la situación. Entonces es fácil que caigamos en eso, pero lo importante es que usted hoy lo identifique y que cuando usted tienda a irse a ese lado de su personalidad, de esas características codependientes, usted inmediatamente haga un stop mental, pare y se reorganice. Pienso demasiado en lo negativo que hay en mi vida. Cuando usted empieza en la conmiseración, lo que está sucediendo es eso, que usted piensa demasiado en todo lo negativo que le está sucediendo. Y mi invitación no es a que deje de ser realista, sino que empiece a ver lo que sí está funcionando, ¿sí? No solamente vea lo que no funciona, sino vea lo que sí funciona, ¿sí? Detenga ese pensamiento y asuma una postura, ya no de víctima, sino de, bueno, ¿cómo voy a resolver esto? La vida me trae estos problemas, ¿cómo los voy a resolver? En ocasiones tenemos que dejárselos al poder superior porque no está en nuestras manos, y esa también es una manera de no entrar en la victimización, porque efectivamente en nuestras manos no está la respuesta ni la solución a todo, ¿sí? En ese momento, cuando identificamos eso, paramos la conmiseración, ¿sí? Paramos esa autocomiseración, esa frustración, ese pesimismo, porque sabemos que finalmente, a pesar de que la situación es muy difícil, no está en mis manos resolverla. La tarea en este paso es: detenga el tren de pensamientos negativos, pare inmediatamente, sálgase de usted mismo, interactúe con otros, ¿sí? Cambie el chip, ¿sí? Hable con amigos, vaya a los grupos, busque personas que le aporten y que le ayuden a usted a dar lo mejor de sí, que le exijan
no entrar en tristeza, en más quejadera, en más negatividad, sino que le implique a usted dar la mano, brindar, ayudar. Porque cuando usted ayuda a otros, se está ayudando a usted mismo y no le da tiempo para caer en la conmiseración, ¿sí? Haga una lista de cosas, de las cosas por las cuales tiene usted que agradecer, ¿sí? Seguramente esta situación de cuarentena sí nos hace lavar mucha loza, nos hace trabajar el triple a las que somos mamás y trabajamos y tenemos hijos pequeños y bueno, llevamos a cargo una casa, seguramente nos toca trabajar el triple, pero hay que agradecer. Y sí, nos estresa porque los muchachos están encerrados todo el tiempo, porque tenemos que responder a todo y todo debe marchar, pero en cambio de quedarse viendo lo negativo, lo cansón que puede ser lavar y trapear y planchar y cocinar las 24 horas del día, dése cuenta que usted tiene un techo, tiene comida, tiene platos por lavar. Si hay platos para lavar, quiere decir que usted tuvo comida el día de hoy. Que si hay una casa que arreglar, quiere decir que usted tiene un techo en el cual refugiarse y en el cual protegerse usted y su familia. Y lo último dice, controle sus pensamientos en las cosas, o centre sus pensamientos en las cosas que sí tiene, en los recursos. A veces nos quedamos llorando por aquella persona que se fue y no volvió, por aquella persona que no quiso cambiar, por aquel trabajo que perdimos, por aquella oportunidad que no se nos dio, y dejamos de ver todas las maravillas que hay a nuestro alrededor y todas las bendiciones que hay a nuestro alrededor. Entonces espero que esta semana trabajen sobre estos tips que les di, estos puntos en sus inventarios del cuarto paso. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a seguir trabajando el cuarto paso porque es un paso muy importante dentro del proceso de recuperación. Y bueno, ánimo, feliz Semana Santa y nos vemos en 8 días. Chao.